Unidad 1. Principios básicos de la naturaleza. En esta primera unidad examinamos los principios básicos de la naturaleza, que sirven de fundamento para describir los procesos del ciclado de la materia, el flujo de energía, la productividad y la sustentabilidad de la Tierra, así como su conservación y homeostasis. El conocimiento y la comprensión de los principios básicos ecológicos es fundamental para el ser humano, ya que es como podemos entender las problemáticas ambientales que existen actualmente. El ser humano es el principal causante de estas problemáticas, como una de las problemáticas más fuertes es la contaminación, la falta de agua, la sequía, etc. La Tierra es un sistema vivente por la interacción de los diversos ecosistemas que la integran. Estos ecosistemas vienen siendo la atmósfera, la litosfera, hidrosfera, biosfera, subsistema físico y subsistema biológico. Como mencionamos anteriormente, la Tierra es un sistema vivente o un ecosistema por sí misma, ya que se caracteriza por tener la interacción de los diversos ecosistemas acuáticos y terrestres. El 97% de la Tierra son océanos, el 30% son montañas, polos y desiertos. Solamente un 2% es el sistema urbano. Los hielos glaciales es un 2% y cada año es menos. La Tierra, también llamada planeta azul, ya que tiene algo característico por su superficie. El 97% son océanos, el 2% son los hielos glaciales de las zonas polares y parte altas de las montañas, pero solamente el 1% es el agua que podemos consumir los seres humanos. Dentro de la Tierra también existen los recursos inagotables, como lo es el Sol, los recursos agotables o no renovables, como lo es el petróleo, la gasolina, etc., y los recursos renovables, que vienen siendo todos los animales, plantas y seres vivos. El segundo principio básico de la naturaleza establece que la Tierra es un sistema vivente constituido por dos subsistemas, subsistema físico o ecosfera y el subsistema biológico. La naturaleza define la función de los seres vivos, que al interactuar con su entorno físico mantienen la estabilidad del planeta y las condiciones de la vida. Los ecosistemas con una productividad y sustentabilidad definitiva brindan bienes y servicios al ser humano, estableciendo que el factor limitante y la capacidad de carga son determinantes en la dinámica de la población de las especies. Los diferentes ecosistemas del mundo son definidos y caracterizados por factores bióticos y abióticos. Los diferentes ecosistemas que conforman la Tierra se definen y caracterizan por diversos factores determinantes, los cuales varían e influyen desde una escala macroscópica con alcance global, uno continental y otro regional, hasta una escala microscópica que tiene alcance local, de sitio o del individuo. Para finalizar los principios básicos de la naturaleza, se debe entender las funciones mediante los ecosistemas reconocidos, que en la naturaleza todo se regula, se recicla, se renueva y se conserva, conociendo la dinámica del crecimiento de las especies. Reaccionando entonces que su entorno y su calidad de vida a partir de la comprensión de los principios básicos de la naturaleza, considerando el uso racional y eficiente de los recursos naturales como factores determinantes para el desarrollo sustentable. Continuamos con la unidad 2, Principios de la Sustentabilidad. Podemos dar inicio al capítulo 4, la Agenda 21, la cual nos dice que la degradación ambiental no respeta fronteras ni límites. Existen fenómenos como la lluvia ácida, el calentamiento de la atmósfera, la pérdida de especies, así como la desigualdad económica y social entre los individuos de la especie humana. Para conocer los antecedentes de la Agenda 21 es necesario revisar la historia ambiental del mundo. La Agenda 21 se empezó con el movimiento iniciado en el año 1968, cuando un grupo de 35 científicos de diferentes países se reunieron en Roma, preocupados por los cambios que aquel estilo de desarrollo estaba causando en el planeta. La Organización de las Naciones Unidas en 1983 creó la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo bajo un concepto de desarrollo sostenible, el cual tuvo como término oficial adoptado por la ONU es el Programa 21 o Agenda 21, que trata
sobre temas de las dimensiones sociales y económicas de la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, continuando con la Declaración del Milenio, que es una confirmación del compromiso que han asumido las naciones firmantes para continuar considerando los postulados de la Agenda 21. En ella participaron 191 países y se discutieron los retos que el mundo enfrenta. Sus objetivos concretos es erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, entre otros. Asimismo, podemos hablar de la sustentabilidad, la cual nos dice que garantiza que la calidad de vida y la productividad se sustenten en medidas apropiadas de la perseveración del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Algunos criterios de ellos es que las estadísticas ambientales son relativamente nuevas, dependen de la evolución de los conocimientos científicos sobre las relaciones entre los humanos y su medio ambiente, y tienen como objetivo describir y medir los efectos de las actividades humanas perjudiciales para el medio ambiente. Los indicadores ambientales para la evaluación del desempeño ambiental formalmente se empezaron a tratar en México a partir de 1995. También podemos hablar sobre los servicios ambientales, los cuales durante décadas hemos abusado en base a la tierra. No la hemos valorado en su exacta dimensión. Es nuestra casa y no la hemos sabido cuidar. Los bienes ambientales comunes son el aire, el agua y el suelo. Estos son todos y nos proporcionan servicios ambientales a todos. Pero ¿qué son los bienes y los servicios? Los beneficios tangibles de la naturaleza, como es la madera, el agua y el suelo, forman parte de los bienes ambientales. Sin embargo, los servicios ambientales son beneficios intangibles cuya utilización cuando hay es indirecta, como viene siendo la captura de carbono, regulación del clima, belleza escénica, el control de la erosión y muchos otros. Asimismo, podemos hablar de los ecosistemas o sistemas ecológicos, que son unidades que incluyen a totalidad los organismos de un área determinada en una interacción con el medio físico para generar estructuras y funciones. De estos podemos decir que hay dos clases de ecosistemas, los naturales y los antropogénicos. En el primero podemos decir que es el resultado de millones de años de procesos de una evolución biológica y ecológica. Sin embargo, si hablamos de los antropogénicos, han sido construidos por la intervención humana o bien aquellos de la naturaleza biológica que han sido alterados significativamente por esta. Asimismo, todos a su vez presentan muy variados elementos y funciones que dan lugar a servicios ambientales, teniendo como las funciones ecológicas son la regulación, el hábitat, la producción y la información, donde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente surge como respuesta a una demanda social debido a que ha enriquecido sustancialmente el derecho mexicano para detener el deterioro de los ecosistemas de nuestro país. Las facultades de esta federación se agrupan en el artículo 5, en donde se destaca la planeación y política ambiental. Las facultades de los estados dan las bases para la política ambiental estatal. Las facultades de los municipios formulan programas de ordenamiento ecológico local de su territorio. Las políticas ambientales, como sus principios, están orientados en el espíritu de la ley y a fomentar tanto la descentralización de la vida política y administrativa, así como la participación ciudadana en procesos que afectan. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental
se compone de 6 grandes títulos, el cual el primero introduce a disposiciones generales, el segundo trata de conceptos de áreas naturales y protegidas, tercero contempla el aprovechamiento racional de recursos naturales, cuarto protección ambiental, quinto y sexto desarrolla medidas de control, así como otros ordenamientos jurídicos. Destacan la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y la Ley Federal de la Casa. Problemática ambiental. La degradación de la capa de ozono en la estratosfera, la lluvia ácida y la isla urbana de calor y el smog son procesos antropogénicos. ¿Qué quiere decir? Que son productos de algunas de las actividades de los seres humanos, como por ejemplo en el uso de bienes y servicios se liberan gases en la atmósfera, que pueden ser precursores del smog fotoquímico. Este proceso a su vez modifica los ecosistemas y por tanto también su biodiversidad. Existen otros procesos que se dan en la naturaleza de forma espontánea, que al intensificarse por acciones de los seres humanos también contribuyen al cambio global. Ejemplo de los procesos son el efecto invernadero, la inversificación térmica y la desertificación, que se intensifican al haber un crecimiento demográfico. El desarrollo urbano ocasiona deforestación y alteración de los ecosistemas naturales, al reemplazarlo la vegetación nativa por el concreto. Ahora en la actualidad hay una tendencia global en las sociedades humanas hacia la urbanización, es decir, cada vez hay más personas que migran a otras ciudades. Esto trae como consecuencia el crecimiento de centros urbanos y el desarrollo de metrópolis o grandes ciudades, como ocurre en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La tierra contribuye al sustrato primordial de la vida vegetal y animal en el planeta, así como un recurso indispensable para actividades humanas esenciales, como la agricultura, la producción forestal, la captación de agua, los asentamientos y la recreación. La degradación de la tierra está asociada a la pérdida de la biodiversidad y al cambio climático en una relación de causa-efecto. Los efectos directos incluyen pérdidas en el carbono orgánico y la tierra, nutrientes, almacenamiento y regulación de agua subterránea y la biodiversidad subterránea. Los factores desencadenantes del cambio en el uso de la tierra incluyen el rápido crecimiento de la población y densidad humana, el aumento de la productividad, patrones de ingresos y consumos más elevados, así como el desarrollo tecnológico e implementación de políticas agrícolas y el cambio climático. Por otro lado, también se habla de la degradación de la capa de ozono, la cual representa un problema de ámbito global, ya que el ozono protege a la Tierra de los efectos nocivos de la radiación solar de alta energía. Existen diferentes factores que comprenden el mecanismo de destrucción de la capa de ozono, las cuales son la presencia de halocarbonos en la atmósfera. Los halocarbonos son compuestos químicos como los clorofluorocarbonos, halones, entre otros. Asimismo, otro de los mecanismos de destrucción es la actividad de radiación solar sobre estos compuestos químicos y algunas propiedades especiales de la meteorología polar. Dentro de los disturbios naturales está el fenómeno del Niño, la cual es un fenómeno climático erráticamente cíclico. Se manifiesta por la invasión de aguas cálidas desde Ecuador hacia las costas de Perú y Chile, cuyas aguas en estado normal poseen bajas temperaturas, desencadenando precipitaciones rápidas y torrenciales, causando avalanchas en la alta montaña e inundaciones. Por último, dentro de la unidad 3 se vio sobre clima y sus cambios. Se sabe que el clima es un conjunto de condiciones de la atmósfera que caracterizan a una región. Cuenta con diferentes variables como la temperatura, la precipitación, la humedad, la luminosidad solar y los vientos. Existen varios procesos ecológicos que se ven afectados por el cambio climático, como la productividad, la dinámica poblacional, la abundancia y distribución.
Unidad 4. Salud ambiental. El siguiente capítulo habla sobre la importancia que tiene el ambiente y cómo es que éste debe estar relacionado con un ambiente sano, sin riesgos. Primeramente, la definición de ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y el desarrollo de los seres humanos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social y espiritual. Por salud ambiental, sabemos que es aquella que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, y que son determinados factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales o psicosociales. La salud y la enfermedad tienen distintos aspectos subjetivos y objetivos. La salud como aspecto subjetivo es el bienestar, es decir, el sentirse bien en diferentes grados, así como un aspecto objetivo sería la capacidad en que ésta funciona. Y bien, la enfermedad como aspecto subjetivo tiene el malestar que nos provoca y como aspecto objetivo tiene la afectación y la capacidad de funcionar, la cual limita las funciones en diferentes grados de nuestro cuerpo. Las rutas de exposición de salud se presentan en nuestro cuerpo, es decir, un ejemplo puede ser la piel, ya sea que afecte directamente en la epidermis o en la dermis, así como también en el sistema respiratorio, sistema digestivo y otras rutas de exposición que son vulnerables ante el ambiente, el que nos rodea. Los factores de riesgo y tendencias ambientales que afectan nuestra salud son la pobreza, el acelerado crecimiento demográfico y el consumo de algunos países que mantienen estilos de desarrollo inapropiados. Los riesgos ambientales son los riesgos geológicos, hidrometeorológicos, es decir, las sequías, las lluvias, las nevadas, las heladas o el granizo. Son algunos ejemplos de la salud ambiental, la cual nos afecta. Cabe mencionar que han existido grandes cambios globales. De Ecuador a los polos, el clima y el tiempo atmosférico tienen grandes repercusiones directas e indirectas en la vida humana. Aunque las personas se adaptan a las condiciones en las que viven, la fisiología humana soporta variaciones meteorológicas considerables. Esta capacidad de adaptación es limitada. Grandes variaciones de las condiciones meteorológicas en periodos breves pueden tener efectos considerables en la salud, como por ejemplo, el calor y el frío extremo pueden causar trastornos potencialmente mortales, como los golpes de calor o la hipotermia, además de aumentar la mortalidad por enfermedades cardíacas y respiratorias. En las ciudades, la ausencia de vientos puede producir a la formación de islas de calor y la acumulación de sustancias contaminantes, produciendo episodios de smog que tienen importantes repercusiones en la salud. Además de producir cambios del tipo atmosférico, las condiciones climáticas también intensifican las enfermedades transmitidas por el agua y por vectores como los mosquitos. Los agentes infecciosos varían mucho en tamaño, tipo y modo de transmisión. Existen virus, bacterias, protozoos y parásitos pluricelulares. Los microorganismos que causan antroponosis han experimentado una adaptación evolutiva a la especie humana como huésped primario y por lo general exclusivo. En cambio, las especies no humanas son el reservorio natural de los agentes infecciosos que causan zoonosis. Algunos ejemplos de infecciones transmitidas de forma directa son antroponosis de infección directa como la tuberculosis, el VIH-Sida y sarampión. En cambio, en la zoonosis de infección directa se considera la rabia. Otros ejemplos de infecciones transmitidas indirectamente por vectores son la malaria, el dengue y fiebre amarilla, que pertenecen a la antroponosis de transmisión indirecta. En cambio, la peste bubónica, influenza porcina y la enfermedad de Lyme pertenecen a la zoonosis de transmisión indirecta.
Las enfermedades sensibles a cambios en el clima se encuentran entre las principales causas mundiales de la muerte. Tan solo la diarrea, el paludismo y la desnutrición proteico-calórica han causado más de 3.3 millones de muertes en el mundo. Cabe mencionar que la salud pública depende en gran medida de la existencia de agua potable, alimentos suficientes, vivienda segura y buenas condiciones sociales. Estos factores podrían verse afectados por cambios en el sistema climático global. Para concluir con esta etapa, cabe mencionar que hay instrumentos para la gestión de la salud ambiental. La Organización Mundial de la Salud coordina revisiones bibliográficas de datos científicos sobre las relaciones entre el clima, el cambio climático y la salud. También participa en el proceso de evaluación de la IPCC. La implementación de políticas paliativas planificadas cuidadosamente produce beneficios sanitarios directos, como por ejemplo los sistemas de transporte urbano bien diseñados pueden reducir la emisión de gases del efecto invernadero y asimismo reducir los principales efectos sanitarios de la contaminación del aire urbano y de la inactividad física que matan a millones de personas cada año. La OMS está intensificando sus medidas de apoyo a un desarrollo saludable que reduzca los actuales riesgos ambientales para la salud y al mismo tiempo ayude a reducir nuestro impacto en el clima mundial. Unidad 5. Política y ambiente. Aquí se promoverá la conservación del ambiente a partir del conocimiento de la normatividad ambiental, que contribuye a administrar mejor los ecosistemas, designar antiguamente la responsabilidad y recurrir a las instancias concretas para exigir el cumplimiento de las reglas y leyes. A través de la historia, la sociedad se ha manejado siguiendo las tradiciones, costumbres, reglas, leyes, etc. Para desarrollar la totalidad de sus actividades cotidianas, esto ha servido al hombre en la búsqueda de un desarrollo social que le permite crecer y lograr una mejor continuidad. La naturaleza tiene sus propias normas y leyes por las cuales se rige la mayoría de ellas, diferentes de interpretar y entender para el hombre. Y por eso es que esto ha establecido sus propios reglamentos en los aspectos relacionados con la naturaleza. Podemos hablar del derecho ecológico como una rama del derecho público, derivado del primitivo derecho administrativo para la regulación del ambiente y el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del ambiente. Continuamos con el capítulo 16, la legislación ambiental en México, donde una política ambiental nos permite desarrollar estrategias encaminadas a conseguir una ordenación del ambiente, cuando se estima que dicha ordenación no puede lograrse sino mediante una intervención deliberada del hombre sobre la realidad. Asimismo, tenemos antecedentes legales, empezando por el desarrollo de la legislación ambiental, donde fue posible gracias a las disposiciones relativas al derecho de la propiedad que se contienen en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos menciona que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido el derecho a transmitir el dominio de ellas a los particulares, construyendo la propiedad privada. Asimismo, tenemos una clasificación funcional de las leyes, las normas ambientales, como están las interpretativas, permisivas y disuasivas, entre otras. Para la formulación de la política ambiental, los sistemas jurídicos actuales establecen reglas que permiten la adecuada enunciación de la política ambiental. Nos dicen cómo debe ordenarse el ambiente y por lo general la expresión total o parcial de una política ambiental. La política ambiental se formula también por vías administrativas, por medio de las mismas autoridades facultadas para llevar a cabo la gestión del ambiente. Podemos decir que en México la política ambiental está establecida por la vía legislativa. La fuente más importante de esta materia es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente.
Las funciones de regulación, funciones de hábitat, así como de producción y de información, también forman parte de ello. Los principales servicios ambientales se consideran aquellos como la provisión del agua, la generación de oxígeno y el paisaje y la recreación. En nuestro país también se ha reconocido a la importancia de la reducción de las emisiones y la atmósfera que contribuyen al cambio climático. Sin embargo, los mecanismos del desarrollo limpio y bonos del carbono destacan los proyectos de captura del carbono, las plantaciones forestales, la silvicultura comunitaria y urbana, así como la reforestación en países de desarrollo. Sin embargo, los valores económicos totales de un ecosistema tropicalmente húmedo valoran la opción que corresponde al valor de los beneficios esperados que los usuarios potenciales del ambiente estarán dispuestos a pagar y conservar sin disponer un recurso en el futuro. Otras de las leyes que están es la Ley Forestal, Ley Federal de Pesca, Ley Federal de Derechos de Aguas Nacionales, Ley Federal Agraria, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley Federal del Mar, entre otros. Existen en México áreas protegidas. Las áreas naturales protegidas es un instrumento crítico para la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de un gran número de funciones ambientales vitales. Las áreas naturales protegidas son las reservas de biosfera, que son ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre, en la que habitan especies consideradas endémicas o bien en peligro de extinción. Los monumentos naturales son lugares de gran valor estético, histórico o científico. Las áreas de protección de la flora y la fauna se establecen en el hábitat de especies silvestres para proteger su existencia y reproducción. En ellas se permite el aprovechamiento de recursos naturales en términos de la declaratoria correspondiente. Las zonas sujetas a conservación ecológica constituyen soportes ecológicos de zonas urbanas y su constitución corresponde a los gobiernos de los estados y los municipios. La evaluación del impacto ambiental es una herramienta para generar información ambiental y un proceso analítico para evaluar elementos más comprensivos de costo-beneficio social en cada proyecto de desarrollo. Esto permite proponer medidas de técnicas para minimizar los primeros o ampliar los segundos, de tal manera que el balance ambiental de un proyecto resulte lo más favorable. Como tal, es un instrumento de aplicación específica que requiere analizar las particularidades de cada caso, ejerciendo una regulación en distintos planos y etapas. Es un instrumento ideal para la regulación ambiental de proyectos y actividades caracterizadas por su bajo número y alta singularidad, magnitud considerable y gran especificidad regional, sectorial o tecnológica. La política y ambiente engloba también ciertos criterios ecológicos que plantean metas u orientaciones generales que deben seguir ciertos procesos o actividades en términos de la política ambiental del país. Asimismo, engloba también información ambiental, la cual se constituye en un instrumento que debe nutrir un proceso de entendimiento y conocimiento de variables y procesos relevantes para coadyuvar a modificar conductas con un sentido de sustentabilidad. Así también, la educación es un proceso por el cual las sociedades transmiten de una generación a otra la herencia cultural indispensable para cumplir los objetivos de supervivencia y bienestar. En la actualidad existen algunos convenios, acuerdos o participación. Está relacionada con la política ambiental en las que se participa activamente, ya sean ciudadanos o sectores organizados de la población, tanto instituciones académicas y grupos de interés como organismos no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales de la ONG son las demandas por el hecho del saber
y la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental. La educación ambiental se engloba fuertemente, es decir, se enlaza con la globalización de la economía, la cual se asocia con modelos de desarrollo basados en el mercado y con valores éticos que tienden a justificar el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad, así como la injusta distribución de las riquezas y por consiguiente el aumento de la pobreza. Nos dimos cuenta en el primer apartado lo importante que es el planeta Tierra, ya que es el planeta en donde habitamos, pero muchas de las personas no nos damos cuenta que poco a poco nos estamos acabando con él, con la tala de árboles, con la contaminación en el aire, la falta de agua, etc. Me queda resaltar que la materia de ambiente y sustentabilidad fue una parte muy fundamental, ya que hizo que mis conocimientos crecieran un poco más. Tenía uso de razón de algunas cosas, pero de otras no tantas. Entonces todos los temas, las tareas que realizamos en equipo, individuales, para mí fue de mucha importancia. Los temas vistos durante el semestre fueron de importante relevancia para el ser humano, debido a que al hablar de ambiente y sustentabilidad, estos engloban distintos aspectos que ayudan al ser humano a tener una toma de conciencia y a cuidar el ambiente que nos rodea. Los problemas ambientales relacionados con la atmósfera día con día son más complejos y muy difíciles de reaccionar. Creo que de nuestra parte sería bien implementar nuevos proyectos, objetivos, siempre buscando el bienestar social. Creo que podríamos trabajar de una forma para apoyar el medio ambiente, implementando nuevos proyectos en las escuelas, en las empresas, ya sea ahorrando o juntando botellas, las botellas de PET. Creo que sería algo muy importante de nuestra parte empezar ese nuevo cambio y verle a la sociedad lo importante que es cuidarlo y cómo cada día se ha ido acabando poco a poco los árboles, el aire ya no es el mismo, ahora es más contaminado. Todas esas cosas creo que si empezamos por nosotras mismas, creo que se va a lograr un gran cambio. Voy a tratar de compartirlos con las demás gentes, ya sean prácticas o con mis papás, mi familia, para que pues ellos también tengan un conocimiento más amplio de lo que es el ambiente y la sustentabilidad, del ecosistema, del planeta, de todos los temas que fueron vistos en esta unidad. Es importante día a día colaborar con otro ser humano, los cuales puedan contribuir a la mejora de la salud del medio ambiente. El medio ambiente es nuestra fuente de vida. Si nosotros no lo cuidamos, ¿quién más lo puede hacer? Es nuestro deber mantenerlo sano para que en un futuro las nuevas generaciones puedan disfrutar de un ambiente más saludable, de un aire más sano, y podamos erradicar algunas de las enfermedades que a causa de la contaminación se han dado en nuestra vida. La materia de ambiente y sustentabilidad nos dio una gran información acerca del cuidado del medio ambiente, muchas cosas que ignorábamos y ahora sabemos, o simplemente podremos implementar en nuestras prácticas comunitarias y transmitirlo a los niños, jóvenes, adultos con los que tengamos acceso.